Jack el Destripador, un loco de clase baja, un abogado, un zapatero judío, un complot de la Casa Real. Más de 130 años después se continúa sin saber la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia del crimen. El 31 de agosto de 1888, Charlie Cruz, de 39 años, conductor de profesión, salió de su casa en Dubington Street, Londres, para ir a trabajar. Eran las 3:30 de la madrugada y la oscuridad envolvía las calecuelas malolientes que Cruz recorría cada día a aquella misma hora. A pesar de la escasa iluminación, al llegar a Book Row, Cruz detectó un bulto que yacía junto a un portal. De lejos parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada. Pensando que quizá le sería útil para el trabajo, Cruz acercó a inspeccionar el bulto, pero a medida que se acercaba, empezó a reconocer una forma humana. Cruz pidió ayuda a otro hombre que caminaba al trabajo y juntos comprobaron que se trataba de un cuerpo sin vida, de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Viendo que poco podían hacer ya por ella y que iban a llegar tarde al trabajo, le taparon las piernas con la falda y acordaron informar del hallazgo al primer agente de policía que encontrasen. Lo que al parecer ninguno de los dos advirtió en la penumbra de la noche era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo. Mary Ann Nichol, de 43 años, no había tenido una vida fácil. Tras un largo matrimonio, Nichol dejó a su marido y a sus 5 hijos y se vio sola y sin recursos en una ciudad sin compasión. La falta de ayuda institucional y las dificultades para mantener un trabajo la llevaron a prostituirse en las calles de East End para poder pagarse una habitación, algo de comida y el alcohol que necesitaba para soportar su propia vida. En 8 años, Nichols cayó en una espiral de alcoholismo e indigencia que la atrapó por completo. La noche en la que Charlie Cruz encontró su cuerpo en una de las calles inmundas que frecuentaba, Nichols había tropezado con un final tan trágico como lo habían sido sus últimos años, porque aquella noche ella se convirtió en la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack the Ripper, el Destripador. A finales del siglo 1900, Gran Bretaña era la superpotencia más influyente del mundo. El Imperio Británico, que llenaba sus arcas desde los rincones del planeta, era el más grande nunca visto. Su capital, Londres, era una ciudad poderosa, próspera y cosmopolita, donde la aristocracia vivía rodeada del lujo y pasatiempos y la sociedad se regía por un estricto código moral. Pero detrás de las cortinas de terciopelo e hilo de oro se ocultaba el otro Londres, el de los pobres y los desafortunados, como Mary Ann Nichols. En el Londres victoriano, la vida era implacablemente dura para las clases desfavorecidas. El trabajo bien pagado escaseaba y el exceso de población obligaba a la gente a vivir hacinada. La prostitución y la pobreza estaban muy extendidas y el crimen era el pan de cada día. Este era el Londres sucio y decadente, que las clases acomodadas no veían, que los crímenes de Jack the Ripper colocaron en las portadas de los diarios de toda Inglaterra. En barrio Whitechapel, en la zona esta de la ciudad, era un laberinto de callejones bañado por los efluvios putridos de Támesis, donde malvivían 80.000 personas. Fue aquí donde el Destripador cometió sus atrocidades. Obligaron a la sociedad bien estante británica a volver la mirada a lo más oscuro de los bajos fondos de la capital imperial para descubrir la existencia de un Gran Bretaña distinta, humillada y pobre. El funeral de Mary Ann Nichols tuvo lugar en secreto. El motivo, evitar la presencia de mirones y periodistas en busca de detalles morbosos. La prensa había publicado los detalles de la autopsia de Nichols. En ella se reveló que había sufrido un nivel de sadismo difícil de asimilar. Lo mismo les pasó a las otras 4 víctimas anónimas de Jack the Ripper: Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Douglas y Mary Jane Kelly, algunas de ellas prostitutas ocasionales, todas ellas alcohólicas, desamparadas y mucho menos recordadas que su asesino. El enigma: Jack the Ripper no fue el criminal más mortífero de la historia, pero fue sin duda uno de los más crueles, más
Más de un siglo después, su nombre nos evoca el miedo que despiertan unos pasos en la oscuridad o el resplandor de un cuchillo en una calle solitaria. Al día de hoy, se siguen escribiendo libros sobre el Destripador y hay revistas especializadas que analizan su perfil. Existe incluso una disciplina dedicada a la investigación sobre Jack the Ripper, la riverología, un híbrido a medio camino entre la ciencia y la especulación. El porqué de esta fascinación por la figura del asesino Whitechapel, hay que buscar el misterio que nos rodea, y es que al día de hoy seguimos sin saber qué fue Jack the Ripper y por qué hizo lo que hizo. No importa la razón, los actos siguen siendo actos, pase lo que pase.